Vamos a glorificar y exaltar el nombre del Padre. Acompáñame. Levanta tu voz. Levanta tu canto solamente al Padre. Él es digno de alabanza, de adoración, de exaltación. Vamos, canta conmigo. Alzo mis manos al Cordero. Alzo mis ojos a la cruz. Perfecto amor que en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies. Un río de amor, un río de gloria y salvación. Cantamos, santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Exaltamos tu nombre, Dios. Te glorificamos. Alzo mis manos al Cordero. Alzo mis ojos a la cruz. Perfecto amor que en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo. Un río de amor. Un río de gloria y salvación. Cantamos, santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Cantamos, santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Te exaltamos, te adoramos, solo a ti, Señor. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies. Un río de amor, un río de gloria y salvación. Cantamos, santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Cantamos, santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Bendiciones, iglesia.
Estamos emocionados por nuestro regreso nuevamente para tener nuestras reuniones presenciales. Estamos muy emocionados, estamos felices, haciendo los preparativos para volver el día 20, domingo 20. Así que con base a esta nueva modalidad, nos estamos preparando. Yo sé que muchos están emocionados, me han hablado, me han llamado, cuándo vamos a volver, y cuando a algunos de ellos les di la noticia que recibimos de parte del señor gobernador, nos hablaron muy emocionados, muy felices, muy contentos para volver. De hecho, cuando dejamos de congregarnos aquí en este lugar, mucha gente me dijo, queremos seguirnos congregando, vamos a congregarnos, pero yo les dije a algunos de ellos, tenemos que seguir los lineamientos de nuestras autoridades aquí en la ciudad, en el estado y también del país. Así que nos alineamos y hemos estado transmitiendo las enseñanzas a través del internet por espacio de 6 meses, y vamos a iniciar, Dios mediante, el día 20 de septiembre. Así que nos estamos preparando, y como les dije hace un momento, con base a esta preparación para volver, le pregunté al Señor cuál era la forma de volver. Y bueno, el Señor me dio la respuesta, y queremos entrar ya en la enseñanza. Sin antes, vamos a orar primeramente, vamos a orar. Les invito que allí en casa se unan, tomen la mano de su familia y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, exaltamos tu nombre, te bendecimos, declaramos que eres nuestro Dios, que nos amas tanto, Señor, que has estado con nosotros todos estos días, todos estos meses, hasta este tiempo. Nos has librado de la muerte, nos has librado de contaminaciones, nos has librado, Señor, de enfermedades, aún del COVID, Señor, por tu gracia. Es por tu gracia, Padre, no es porque seamos mejores que otros, es tu gracia que nos ha acompañado, y por eso te honramos, por eso te adoramos, y estamos felices, Señor, de volvernos a reunir toda tu casa, tu familia, la iglesia Restauración aquí en Mérida. Estamos para volver, Señor, a reunirnos. Te alabamos, te adoramos, Señor. Háblale al corazón de tus hijos, háblale al corazón de tu iglesia, háblales a su conciencia, háblales a su espíritu, háblales a su mente, Señor, y a todo su ser, Padre, para que el volver a casa sea diferente, Señor, seamos diferentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, pues ya ustedes sabrán, como tema o el título de esta enseñanza, de este mensaje, se llama Preparándonos para el regreso a casa. Preparándonos para el regreso a casa. Y ahí entramos en un pasaje en Jeremías, capítulo 32, versículos 37. Dice así la palabra del Señor: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver, dice el Señor, los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Seguramente Dios le habla al pueblo de Israel y nos habla a nosotros también a través del profeta Jeremías, en un tiempo caótico, en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba cautivo, había sido llevado cautivo por causa de haberle dado las espaldas a Dios. El Señor nuestro Dios había entregado a su pueblo, al pueblo de Israel, en mano de sus enemigos, porque ellos, el pueblo de Israel, había dado las espaldas adorando otros dioses y olvidándose que Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Este pasaje se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Así que ellos fueron esparcidos y esclavizados por sus enemigos
porque el Señor los soltó, el Señor los entregó, porque ellos antes le dieron la espalda a Dios. Dios estuvo con ellos hablándole, les envió profetas, les envió predicadores, les envió gente que los haga volver de su pecado, de su maldad. Pero ellos hicieron caso omiso. A ellos ya no querían oír la voz de los profetas del Señor. Por lo tanto, taparon sus oídos para no escuchar la voz de Dios, cerraron su corazón, lo endurecieron para no recibir el mensaje de Dios, de tal manera que Dios los pueda guardar y proteger. El Señor dijo que Él es un escudo alrededor nuestro. Él dice que Él nos toma en sus manos y que de sus manos nadie nos puede arrebatar. Él dice que con sus alas nos cubre como la gallina sus polluelos, y que nadie nos puede sacar de su cobertura a menos que nosotros le demos la espalda, a menos que nosotros nos vayamos y le abandonemos. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Le dio las espaldas al Señor, se fastidió de rendirle adoración al Señor, le disgustó los lineamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, las leyes de Dios, y le dio las espaldas a Dios y se fue a adorar los dioses de los pueblos paganos, y se fue a rendirles adoración y a servirles a esos dioses que son simplemente una ilusión en el corazón de aquellos que le siguen. Por lo tanto, dice que una vez allí esclavos por sus enemigos, fueron tratados duramente y con muchos dolores, temores y espantos comían el pan de cada día y los alimentos en una tierra extraña, y queriendo volver a su lugar de origen, en donde había abundancia de pan, había abundancia de comodidad, había bendiciones que Dios derramaba con ellos. La tierra le producía en grandes cosechas, grandes bendiciones, pero hoy estaban allí amedrentados, escondidos, espantados, oprimidos, con angustias, llorando, sufriendo la esclavitud dura, terrible de los enemigos. Y solo suspiraban, solo les quedaba suspirar, solo les quedaba añorar, recordar los días de fiesta, de celebración, los días de las enramadas, los días de la cosecha, los días de las primicias, los días de las ofrendas, donde hacían fiesta. Todo el país hacía fiesta para rendirle adoración, alabanza, exaltación, alegres danzas al único y soberano Dios. Solo les quedaba suspirar, solo les quedaba recordar. Ellos se habían perdido de la celebración que le hacían al Señor todos los días, cada semana, cada 7 meses, cada año. En fin, ellos se perdieron de la adoración al Dios omnipotente, se perdieron de las alegres danzas que se le tributaba al Dios omnipotente, el Jehová de los ejércitos. Es por esta razón que el salmista en el Salmo 126, versículo 1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Sión es el lugar donde la presencia del Señor desciende. Sión es el lugar donde todo el pueblo se reúne para oír los mandamientos de Dios, para recibir la bendición de Dios, para adorar al Dios de los hebreos, al Dios omnipotente. Ahora solamente les queda el lamento, el sufrimiento, y añoran en su corazón, en su espíritu, añoran las alabanzas, añoran las celebraciones, añoran la palabra, añoran la abundancia, añoran la bendición y la presencia del Dios omnipotente, que con señales, prodigios, milagros, sanidades, conversiones, el Señor se manifestaba al pueblo de Israel poderosamente, y ellos estaban contentos, felices, y por decirlo de esta manera, estaban orgullosos de su Dios. Pero ahora estaban lejos de su tierra, lejos de su país,
lejos de su lugar de origen, en una tierra extraña, donde no tenían la libertad ni siquiera de adorar a su Dios. Allí estaban ellos, temerosos, temblando, angustiados. Hermanos, esto no es un buen cuadro, esto es un pensamiento terrible en el corazón de ellos. ¿Qué hacemos aquí en este lugar? Acordándose de sus muertos, de sus familiares que fueron muertos por causa de que Dios los abandonó, porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Se habían fastidiado de su Dios, de su Señor, del que les proveía toda la provisión y la seguridad. Acordábanse en ese lugar de sus muertos. Estaban tristes, ya no podían cantar alabanzas. Tenían colgadas sus arpas, sus instrumentos de adoración. Su corazón estaba triste y angustiado en una tierra extraña, allí esclavizados, donde tenían limitaciones, donde no podían salir como ellos quisieran y a la hora que quisieran, porque había un yugo terrible, habían cadenas que los oprimían y que los mantenían allí en una situación terrible, angustiosa. Oh, hermanos, pero ellos solamente les quedaba el sueño muy lejano para ellos. Para ellos eso de volver, eso de regresar, era un sueño muy lejano. Y solamente se conformaban en decir: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de sus hijos, la cautividad de Sión, oh, entonces seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Amados, el anhelo del corazón del pueblo de Israel era volver a casa, era regresar a su lugar de origen, era venir y celebrar al Señor, hacer fiesta, y ellos pensaban solamente en su libertad. El Salmo 126 que ya leímos, quiero volver a leer el versículo 1, pero hasta el 3, 1, 2 y 3. Así que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Versículo 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Versículo 3: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, estaremos. Si el Señor nos hiciere volver a nuestra tierra, entonces seremos ejemplo para las naciones enemigas, para las naciones de alrededor, y ellos verán que el brazo poderoso del Señor está con nosotros el día que el Señor nos haga regresar a casa. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros estamos como el pueblo de Israel. El día que salimos, el día que el gobierno nos dijo: es tiempo de dejar de congregarse, es tiempo de ir a casa. Para los hijos de casa fue un sufrimiento. Para los que no son hijos de casa, para los que eran simpatizantes, pues esto fue un alivio. Y dicen: oh, qué bueno que ya no me voy a seguir congregando más. Qué bueno que ya no voy a seguir haciendo lo que me decían. Pero para los hijos de casa sí fue un sufrimiento. Sí fue una queja, un lamento. Sí fue una tristeza en su corazón. Ya no vamos a regresar. Ya no vamos a alabar libremente al Señor. Ya no vamos a cantarle al Señor en este lugar. Ya no vamos a orar al Señor. Ya no vamos a levantar nuestras manos y saludar a nuestros hermanos y correr con ellos en la danza para nuestro Dios. Fue una tristeza en el corazón de muchos de los hijos de esta casa. De la misma manera que el pueblo de Israel en el Salmo 126 está suplicando, está en un lamento, está en un sueño. Les parecía como si fuera un sueño. Yo creo que ellos a diario tenían el sueño de que ya habían regresado, pero despertaban y tristemente seguían en la tierra de la esclavitud, en la tierra donde morían sus familiares, donde eran esclavizados fuertemente y por causa de la esclavitud morían, donde eran amenazados, donde eran asesinados.
ellos estaban en un lugar muy terrible. Quizá el día de hoy la iglesia en el mundo entero está temblando, ha estado angustiada, ha estado triste, ha estado lamentando los días de celebración, los días de adoración, los días de danza, los días que levantábamos nuestra oración a nuestro Dios y Él respondía y Él sanaba a nuestros enfermos y Él nos daba la victoria en toda situación, porque Él dijo: yo estoy con ustedes, porque el Señor dijo: no hay nada imposible para mí, porque el Señor dice: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esto es una cosa terrible. El pueblo de Israel quería volver, añoraba volver, deseaba volver. Era su sueño de todos los días, era su clamor de todos los días. Pero ¿cómo debía de regresar a su tierra? ¿Cómo debían de regresar a su tierra? ¿Cómo deberían de volver a su lugar de origen, hermanos? ¿Cuál sería la actitud del pueblo de Israel? ¿Habrían ellos entrado en una plena conciencia de razonar y de preguntarse por qué Dios nos entregó en manos de nuestros enemigos? ¿Por qué estamos aquí esclavizados? ¿Por qué estamos aquí sufriendo? ¿Por qué estamos aquí con limitaciones aún de alimento? ¿Por qué estamos aquí con muchas limitaciones cuando en nuestra tierra, en nuestra ciudad de origen, había abundancia de provisión, libertad? Hacíamos tantas cosas y el Señor nos concedía lo que le pedíamos. ¿Por qué estamos aquí? Yo no sé cuál sería la actitud de ellos, pero quiero leerte unas cuantas preguntas que el Señor hizo en mi corazón para que tú también hagas conciencia, para que empieces a pensar por qué razón el Señor, a ti que estás en casa con tu familia, el Señor te enclaustró en tu casa y te puso un cubrebocas. ¿Por qué razón no has danzado para tu Señor? ¿Por qué razón no has adorado al Señor? Es tiempo que hagas conciencia, iglesia. Es tiempo que hagas conciencia. Es tiempo que tengas una actitud diferente para volver, para regresar a casa. Porque si vas a regresar igual que cuando te fuiste hace 6 meses, no tiene sentido volver a casa. No tiene sentido regresar otra vez para la misma rutina, para la misma monotonía, para ser la misma persona. No tiene caso ser. Así que presta atención a lo que el Señor puso en mi corazón acerca de cuál debería de ser la actitud del pueblo de Israel. Y esta es alguna de las preguntas. ¿Cuál debería ser la actitud del pueblo de Israel? ¿Habrá meditado en su situación? ¿Habrá razonado? ¿Habrá tenido un momento de reflexión allí en el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba como esclavos? Y luego, para volver a la casa, al lugar de origen, ¿cómo deberían de regresar al lugar de adoración a su Dios el pueblo de Israel? ¿Cuál debería de ser su actitud? ¿Acaso sería la misma actitud? ¿Acaso regresarían indiferentes como cuando se fueron? ¿Acaso volverían con la misma soberbia, diciendo o pensando que ellos lo merecen todo y que levantar las manos a Dios y danzar para Dios y cantarle a Dios es cosa así que le harían un favor a Dios y que ellos no se merecen que levanten las manos a Dios y que hagan el ridículo danzando para Dios? ¿Acaso se vendrían con soberbias? ¿Acaso vendrían adorando a otros dioses como cuando se fueron? Recuerdan, otros dioses no significan imágenes o cosas de eso. No. Otros dioses significa todo lo que le roba la adoración a Dios. Todo lo que roba, lo que primero debemos darle a Dios, se convierten en dioses. Y esto puede ser tu misma persona, puede ser tu ropa, puede ser tu carro, tu casa, tu familia, etcétera, etcétera. ¿Acaso volveremos otra vez adorando a otros dioses? ¿Acaso dedicándole su tiempo, su esfuerzo y su trabajo a otras cosas? ¿Así regresaría el pueblo de Israel a su tierra de origen? La falta de honra a su Dios, a su Señor,
¿Sería esto bueno para su regreso? Menospreciando su santuario, menospreciando su palabra, menospreciando su altar, tibios o fríos en la alabanza y adoración a su Señor. ¿Esa sería la forma correcta de volver a casa? Apáticos en el servicio a su Dios, faltos de santidad, ignorantes voluntariamente de los mandamientos y ordenanzas del Señor, con las mismas costumbres, siendo rebeldes, pleitistas. ¿Será que así Dios los recibiría nuevamente en casa? ¿Será que habían aprendido la lección por la cual el Señor los entregó a sus enemigos? Esas serían unas de tantas preguntas que pudiéramos hacernos acerca de regresar a casa, acerca de volver a casa. Es hermoso volver. De hecho, Dios quiere que volvamos, pero que no volvamos en la misma actitud como cuando nos fuimos. Que no regresemos con la misma soberbia, con la misma falta de honra, la misma falta de sensatez para adorar al único Dios. Que no regresemos con esa falta de temor a nuestro Señor. Oh, hermanos, ¿qué sería la pregunta? ¿Qué pensamos nosotros como iglesia? ¿Cómo regresaríamos? Porque Dios no se merece que tengamos una actitud como la actitud que tuvo el pueblo de Israel, por el cual el Señor los entregó en manos de sus enemigos y los sacó de la tierra que Él les había entregado a sus padres. Dios no se merece eso. Por lo tanto, el pueblo de Israel comenzó a prepararse para volver. Y aquí quiero entrar, y Dios me llevó nuevamente al pasaje del hijo pródigo. Dios me llevó nuevamente al pasaje del hijo pródigo. No es que Dios no quiera que regresemos con alegres danzas, que haciendo fiestas, celebrando. Dios no impide que nosotros regresemos con alegría y que estemos añorando volver, pero nuestra actitud tiene que ser diferente. Tu actitud debe de ser diferente. El hijo pródigo, yo quise ponerle a este título: la preparación del hijo pródigo para su regreso a casa. La preparación del hijo pródigo para su regreso a casa. Ahí en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 21, vamos a ver estos versículos. Cómo el hijo pródigo se preparó para regresar a casa. Él no podía regresar igual, con la misma soberbia, insisto en esto, con la misma desobediencia, la misma rebeldía, con la misma actitud irreverente como cuando salió de casa. Él no podía regresar así. Él hizo conciencia. Ya en el versículo 17 del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 17, dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí está la conciencia. Yo aquí estoy necesitando de meter algo en mi boca, de comer algo, de beber algo, y no tengo. Pero el más pequeño de los jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, porque en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan, hay abundancia de palabra, mis hermanos, hay abundancia de que te ayudan, te buscan un lugar para sentarte, te dan comodidad, hay oración en favor tuyo, en favor de tu familia. Todo eso es abundancia de pan. Hay consejería. Alguien se pone a la brecha, tienes identidad, eres hijo de casa. Esa es abundancia de pan. Hay algún hermano, cuando tienes problemas, a menos que tú seas orgulloso y no llames por teléfono a alguien, pues no habrá quien te ayude. Pero si tú pides ayuda a uno de los hijos de la casa, yo estoy seguro que por lo menos va a orar por ti, te va a dar una buena consejería, te va a ayudar, y aún si tiene las posibilidades, te va a ayudar económicamente. Así que hay abundancia de pan en la casa de mi padre.
Él tomó una gran decisión. La segunda cosa de su preparación, tomó una gran decisión o tuvo una gran decisión. Ahí en Lucas capítulo 15, pero el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció que había pecado, por el cual fue sacado de casa, el cual salió de casa, había pecado. Él reconoció su falta. Después de hacer conciencia, reconoció su falta. Y por eso dijo: yo me voy a levantar, voy a levantarme, no puedo regresar igual. No pretendo regresar a casa a que se me consienta como cuando se me consintió anteriormente. No puedo regresar a casa esperando que me sirvan, creyendo que soy la última Coca-Cola del desierto, creyendo que solo yo me merezco que se pongan delante de mí, me hagan reverencia y que yo no mueva ni un dedo en favor de la casa o por el bien de la casa. Él hizo conciencia y tomó una decisión. Yo voy a regresar a casa, pero no voy a regresar con la misma actitud soberbia, la misma actitud de altivez y poniéndome al tú por tú con mi autoridad, que es mi padre. No, yo no voy a regresar así. Yo le voy a decir con todo mi corazón: he pecado contra el cielo y contra ti. La tercera cosa es que él asumió una poderosa actitud. No solamente hizo conciencia, sino que tuvo una actitud, se puso firme y dijo en Lucas capítulo 15 versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya aprendí la lección lejos de casa, ya aprendí que tengo que servir, ya aprendí que tengo que cuidar el bien de la casa, ya aprendí que allí afuera está el ladrón, está el mentiroso. Allí afuera nadie se acuerda de ti. Allí afuera te tratan como el más vil. Porque si se acuerdan, el muchacho se arrinconó después que ya no tenía nada con uno de los hombres de aquella ciudad. Y ese hombre de aquella ciudad le mandó a cuidar sus cerdos. Cosas terribles para los judíos. Pero él estaba ahí, las cosas más viles, las cosas más difíciles. Oh, hermanos, esto me recuerda que el enemigo nos enclaustró porque Dios lo permitió. Y enclaustró a la iglesia en el mundo. No solamente a la gente que no conoce a Cristo, sino a la iglesia misma. Nos enclaustró. Y nos tuvo con temor dentro de las cuatro paredes. Y nos hizo entrar en su propósito y nos hizo entrar en sus lineamientos, y ahí nos tenían con la boca tapada, y ahí nos tenían con el temor que no puedo visitar a mi vecino, no puedo ir acá, no puedo visitar los familiares. Ahí estuvimos por lo menos los primeros meses, estuvimos espantados. Cuidado, no vengas a casa, no, cuidado aquello, y me lavo las manos y hago todo lo que me dicen, porque teníamos miedo de morir, miedo de contaminarnos, miedo de contaminar a los demás. Nos tenía enclaustrado el enemigo. Pero hoy el Señor, por su gracia, porque hemos orado y clamado, y su bendita misericordia, es que es tiempo de volver. Pero no van a regresar igual, tienen que regresar diferente. Y la otra actitud que tuvo el hijo pródigo en el versículo 20 del capítulo 15 de Lucas: él emprendió el regreso a su lugar de origen, a su casa, pero venía con una actitud diferente. Y dice: levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, esto es un asunto espiritual. Recuerden, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El diablo es espíritu, los demonios son espíritu. Este es un asunto de espíritu que, aunque se manifiesta en el plano natural, carnal, humano, material, pero es espíritu, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por lo tanto,
en el ambiente de espíritu, el hijo se humilló, aunque el padre no lo estaba mirando, su papá no lo estaba viendo, pero él se humilló. Él tuvo una actitud muy dentro de él, hizo conciencia y dijo: he fallado, lamento haber salido de casa, lamento haber desobedecido, lamento haber servido en casa mediocremente, lamento no haber servido algunas ocasiones, lamento haberme quejado en contra de mi autoridad, lamento haberlo menospreciado, lamento el no cuidar el bien común de la casa, lamento el no contribuir aún con mis finanzas para el crecimiento y bienestar de la casa. Lo lamento, sé que he pecado contra el cielo y eso le voy a decir a mi padre. Así que en esa actitud, hermanos, el corazón del padre, en ese espíritu, percibió la diferencia en el hijo. Percibió que era un regreso diferente, percibió que era un regreso, mis queridos hermanos, con una actitud diferente. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, hermanos. Qué maravilloso. Y aquí entramos en la última actitud del hijo pródigo. Se mantuvo firme en su compromiso. Lucas 15:21 dice así: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se mantuvo. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos enfrentando alguna situación, algún miedo, algún problema, etcétera, hacemos promesas a Dios y tan pronto se nos resuelve el problema, sanamos o sanan nuestros enfermos, se nos olvida las promesas que hicimos? El hijo pródigo no fue así. Por eso, hermanos, el padre, su padre, que le conocía perfectamente bien, que conocía quién era su hijo, porque aún en andrajos como él venía, aún en esa actitud mugrienta como él regresaba a casa, el padre lo reconoció y el padre fue movido a misericordia y corrió, y no le importó al padre abrazarlo y traerlo a casa. Entonces, ¿por qué? Porque el hijo tenía esa actitud. Traía esa actitud. Yo espero en el Señor que tú y yo, al regresar a casa el día 20, vengamos con una actitud diferente. Vengamos con un compromiso fuerte para con nuestro Dios y mantener ese firme compromiso. No solamente porque ya estamos a casa y nos volvemos a acomodar y volvemos a ser los mismos y con las mismas desidias y el mismo menoscabo al altar de Dios y la misma insensatez, la misma tibieza de adoración a Dios. No debemos de volver así si queremos algo del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Cuando hay una actitud, hermanos, y una conciencia diferente, ¿cuál es el resultado? Ahí en el mismo pasaje, pero los versículos 22 al 24, dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle. El mejor vestido significa que tu vergüenza pasó, tu miedo se fue, tus temores se fueron, aquello que te espantaba se fue. Hay una cobertura, hay una vestidura espiritual, celestial, que el Padre nos da a través de sus siervos. Le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hermanos, recobró otra vez la autoridad. Pero mire lo que sigue aquí: y traed el becerro más gordo. Abundancia, lo que él pensó en el lugar donde estaba muriendo de hambre, donde estaba temblando, donde estaba con escasez, con ropas andrajosas. Él pensó y dijo: en la casa de mi padre, el más pequeño de los jornaleros tiene abundancia de pan. Y aquí dice: el becerro más gordo significa abundancia. Dice: y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios quiere que hagamos fiesta. De hecho, Dios nos quiere hacer fiesta. Pero Dios no le quiere hacer fiesta a un pueblo que regresa con la misma actitud que cuando se fue. Dios quiere hacerle fiesta a sus hijos que vienen de una manera
diferente, arrepentidos, con una actitud diferente, su compromiso firme. Hermanos, yo les invito que seamos diferentes y que vengamos de una manera diferente. Le vamos a ir dando por ahí los pormenores para poder regresar a casa, quienes sí pueden regresar, quienes todavía no, y en fin, le vamos a ir dando los anuncios. Prepárese, ore al Señor, hermanos, ore al Señor, que el Señor se goce y se alegre al recibirnos nuevamente en casa, y que Él tenga preparado el becerro más gordo, el vino más añejado, el vestido nuevo, el anillo en nuestro dedo y el calzado en nuestros pies, para vestir elegantemente en el espíritu, en el alma y, por qué no decirlo, también en el cuerpo. Dios quiere bendecirte, así que tienes que tener una nueva actitud. Quiero que oremos ahí en tu hogar. Toma de la mano tu familia y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Dios, por este tiempo hermoso. Gracias porque nos hablas, gracias porque estremeces nuestro espíritu y le hablas a nuestro espíritu todos los días y le dices que tú nos amas y que tú, Señor, deseas lo mejor para nosotros. Que seamos sensibles a tu voz, a tu presencia, que seamos sabios y entendidos y que tengamos hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de tu presencia todos los días. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo cada familia en su hogar. Yo bendigo la familia Restauración aquí en Mérida. Bendigo sus vidas. Gracias por aquellos que son fieles, Señor, enviando sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, Señor. Gracias, Padre, porque tú amas el dador alegre. Tú bendices, Señor, a los que te honran, y ofrendar, diezmar, traer primicias, Señor, mi Dios, es honra a tu santo nombre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les guarde. Nos vemos la próxima semana. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Somos sus hijos e hijas amados, Señor. Amamos su presencia. Podemos sentir su voz.
Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad.